Muy bien, pues vamos, ya estamos en el libro que estamos estudiando, ahí va a aparecer la pantalla. Vamos en la página 18. Vamos en la página 18. Entonces, vamos a prepararnos para estar ahí. Y bueno, por la grabación, pues voy a leer el pasaje. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, que tiene como título Juan el Bautista prepara el camino. Aunque no nos vamos a centrar obviamente en la historia de Juan el Bautista, sino recordar que todo gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos ahí a Mateo capítulo 3. Dice, en esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo que es una voz que clama en el desierto: preparad el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba con las langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, gente de toda Judea y de todo el valle del Jordán salían para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó y les dijo: camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren que su forma de vivir, que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo y luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Amén. Gracias a Dios por esta porción de la palabra. Y bueno, ustedes tienen ahí en la página 18 la clase de hoy, que precisamente se llama que Jesús es nuestro sacerdote y nuestro ejemplo, de acuerdo a como lo acabamos de ver ahí en Mateo capítulo 3. Muy bien, fíjense que yo subrayé algo que pienso que es muy importante. Dice ahí: siendo perfecto, no hubiera sido necesario que Cristo fuera tentado, ni tuviera que ser consagrado, mucho menos crucificado. ¿Sí? Es una manera de pensar muy interesante, porque ciertamente si nuestro Señor Jesucristo, y efectivamente lo es el Hijo de Dios, bueno, entonces a nuestra manera de pensar o a nuestra manera de entender las cosas, ¿verdad? Podemos decir, bueno, si es el Hijo de Dios, ¿para qué tuvo que ser tentado? Porque obviamente hubiera vencido toda tentación, como efectivamente lo hizo. O también dice, no tuviera que ser consagrado, ¿verdad? Como el Mesías de Israel.
como el Salvador de toda la humanidad. Y mucho menos el Señor Jesucristo debió haber sufrido, ¿no? A través de la crucifixión, porque la crucifixión, acuérdense que no es nada más el hecho de que el Señor Jesús esté pendiendo de una cruz clavado por sus manos y sus pies, ¿verdad? Sino todo lo que conlleva, ya se acerca la Semana Santa, muy famosa que aparece en nuestros calendarios con ese nombre, y vamos a recordar precisamente todos esos momentos tan duros y difíciles que vivió nuestro Señor, y pudimos preguntarnos, bueno, ¿para qué fue necesario que le escupieran, que lo abofetearan, que le jalaran las barbas, que le dieran cachetadas, que le pegaran con una vara, que lo desnudaran y que lo hicieran sentir pues lo peor? Y sin embargo, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Él cumple con todo esto. Por eso la clase de hoy se llama Jesucristo consagrado. Ahora, una manera para poder entender por qué es que lo hizo es lo que dice ahí, y lo puse yo con rojo en la hojita, dice, lo hizo para relacionarse, fíjense qué maravilla esto, con aquellos a quienes vino a salvar. Es decir, para comprendernos, para sentir lo que nosotros sentimos. Por eso dice la Biblia que el verbo se hizo carne, ¿verdad? Y para nosotros darnos el camino hacia la redención de nuestras almas, el camino a la salvación. Entonces, una de las cosas que vamos a ver ahorita, ahorita vamos a pasar a los versículos que están ahí ya escritos de Hebreos capítulo 2 y versículos 10 y 17 para poder entender esto. Ahora, pues hermanos y hermanas, como nosotros ya hemos estudiado el Antiguo Testamento y hemos tenido oportunidad de leer por lo menos los primeros 5 libros, aunque unos ya vamos más adelantados por ahí, ¿verdad? Vean lo que dice ahí. Dice, Moisés estableció que los sacerdotes fueran escogidos por en medio de sus semejantes. Qué interesante. El Señor Dios, perdón, a través de Moisés no buscó personas que tuvieran ciertos rasgos especiales, ¿no? Que tuvieran cierta personalidad o que tuvieran ciertos atributos humanos como para llamarlos al sacerdocio. No, sino que dice claramente que él estableció, Moisés, que los sacerdotes fueran escogidos por en medio de sus semejantes, fueron sacados del mismo pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué? Dice ahí, y yo lo subrayaría, de hecho lo voy a hacer, para poderlos representar, dice ahí, debidamente. ¿Ya se fijaron? Para poderlos representar debidamente. Entonces, la manera en que nosotros podemos entender que el Señor Jesucristo se constituye en nuestro sumo sacerdote, pero que como ser humano tuvo que ser tentado, tuvo que llegar a ser consagrado y tuvo que llegar a la muerte y muerte de cruz, como dice la Escritura, pues lo hizo precisamente para identificarse con nosotros y de esa manera poder ser un digno representante de la raza humana, hablando después, más adelante, de su labor de sacerdote y de la obra salvífica que él hizo hacia nosotros, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante, de entrada aquí en la introducción, vemos la importancia del Señor Jesucristo que recibe en Mateo. Ahora, en los 17 versículos que leímos ahorita de Mateo, pues llama nuestra atención el versículo 16 y 17. Ahorita vamos a ir ahí, pero es en donde dice que en ese momento se abrió el cielo y él vio, ¿verdad?, al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre nuestro Señor Jesucristo. Y luego se escucha una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, dice la Nueva Versión Internacional, ¿no? Entonces, qué importante es ver la reacción de Dios, ¿sí? El Padre presentándose en ese momento tan especial, tan particular, en donde el Hijo está pasando por esta situación, ¿sí? Y que no solamente pues lo vemos como un digno representante, sino ya, como también Juan lo presenta en otro de los pasajes, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ver algunos versículos claves que vienen ahí. Mira, Enrique, si puedes leer, abrir tu micrófono y leer el pasaje que está ahí
en Hebreos 2:10, ahí ya viene escrito en el cuaderno. Y fíjate, nos dice, hay que subrayar la misión del Cristo al ser consagrado. ¿Cómo dice, Enrique? Dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, con- eh, eh, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Muy bien, gracias. Fíjate, está hablando del pueblo de Israel y en efecto dice este versículo que acabas de leer, lo hace a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, ¿sí? Entonces, era conveniente, nos dice este pasaje, era necesario que Dios, y luego habla del mismo, para quien y por medio de quien todo existe, Dios perfeccionara mediante el sufrimiento o a través del sufrimiento al que iba a ser el autor de la salvación de todo el pueblo y de toda la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Por cierto que aquí entra en mi mente la pregunta, ¿verdad? Ahorita mientras lo estabas leyendo, dije, wow, o sea, Dios perfecciona a su Hijo mediante el sufrimiento. Y a veces nosotros, con tantito sufrimiento que nos venga a la vida, ¿verdad? En nuestro diario vivir o en nuestra salud o en la familia o en algo, ya empezamos a desesperarnos, ¿no? Cuando Dios dice que permitió que a través del sufrimiento, el mismo Señor, el autor de nuestra salvación, se perfeccionara. Y efectivamente Dios hace eso con sus hijos, ¿no? Permite el sufrimiento para que a través de ese sufrimiento también venga la perfección. Pero vean la finalidad, ahí está subrayado, porque dice, subraye la misión de Cristo al ser consagrado. La misión del Señor Jesús era llevar a muchos hijos a la gloria, ¿sí? Llevar a muchos hijos a la gloria. ¡Qué maravilla! Panchis, ¿estás por ahí? ¿Quieres leer el siguiente versículo de la página 18, que es Hebreos 2:17? Sí, hermano. Dice, en este momento, Hebreos 2:17, dice, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Muy bien, Hebreos 2:17. Otra vez nos está diciendo que debemos subrayar la misión del Señor del Cristo, perdón, al ser consagrado. Acá en el primer versículo 10 nos dice que con la finalidad de llevar a muchos hijos a la gloria, y acá nos dice con la finalidad de expiar los pecados del pueblo, ¿verdad? Pero era preciso este perfeccionamiento mediante el sufrimiento y era preciso que el Señor Jesucristo se asemejara a sus hermanos, a los seres humanos, para que después Dios lo constituyera un sacerdote fiel, un sacerdote perdonador, un sacerdote misericordioso, un sacerdote al servicio de Dios. Entonces, la obra de nuestro Señor Jesucristo toma especial relevancia cuando lo vemos desde este punto de vista, sobre todo tomando en cuenta el tema de hoy que es Jesucristo, nuestro sacerdote y ejemplo. Y por eso vamos a completar la siguiente frase, que es el versículo que yo les leí hace rato. Dice, complete cómo es que Dios mismo consagró a Cristo. Bueno, dice, en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu. Pongan ahí la palabra Espíritu de Dios, bajar como una paloma, Paloma. ¿se acuerdan? Como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy Complacido. complacido con él, ¿verdad? Ahí está. Mm. Vemos entonces, ahora, aquí habla de consagración, ¿por qué? Pues porque el ministerio del Señor Jesucristo habría de iniciar después de su bautismo. Sabemos que el Señor Jesucristo pues estuvo empezando a trabajar un poquito antes de llegar al momento de su bautismo, ¿sí? Pero en realidad el ministerio comienza en el momento en que Él es bautizado, ¿no? En el momento en que Él decide obedecer, ¿verdad? Lo que está escrito por la palabra del Señor para también participar del bautismo. Ahora, vamos a ver algunas áreas específicas en que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso,
No sé si alguien quisiera opinar acerca de esta obra tan maravillosa que vemos reflejada en nuestro Señor Jesús, de estos versículos que acabamos de ver, o si algún versículo te llamó la atención de alguna manera y lo quieres compartir, pues este es el momento. Porque dice aquí, dice que en efecto, dice, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía que Dios, para quien fue y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento del autor de la salvación. O sea que eso ya Dios lo había asignado, ¿verdad? O sea, ya no era entonces tanto que porque Judas lo vendió, que, ¿verdad? Entonces eso ya estaba, ya iba a pasar como quiera, ¿verdad? Ese fue el, como luego dicen, el pretexto, ¿verdad? De pero ya todo estaba planeado, ya era el plan de Dios, ¿verdad? Sí, De que iba a pasar. sí. No sé si te acuerdas que vimos precisamente una de las cosas de las que habla Mateo es acerca de las profecías ya cumplidas, ¿se acuerdan? Entonces, Sí, precisamente ya todo estaba establecido en la mente, en el corazón y en el reloj de Dios en relación a lo que el Señor Jesucristo iba a vivir, iba a experimentar para luego llevarnos a nosotros a la salvación, ¿verdad? Pero el punto como clave de estos pasajes son las frases, llevar a muchos hijos a la gloria y con la finalidad de expiar los pecados del pueblo. Vamos a decir que ese es el propósito principal de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, como ahorita con lo que está pasando, con lo que pasó en Turquía y lo que está pasando en todos esos lados, Sí. que se han escuchado tantas cosas y bueno, yo he escuchado de que, ¿verdad? Que dónde está Dios, ¿verdad? Que por qué permite eso, que por qué, o sea, pues Ujú. Dios está, Dios está, Dios sigue, Dios, ¿verdad? Simple y sencillamente, somos nosotros los que no estamos, los que no queremos, los que no nos acercamos, los que no le obedecemos, Así es. porque pues él como quiera ahí está, ¿verdad? Ahí Sí, está. sí. Fíjate que ahorita que estás manejando eso, el punto que sigue nos habla un poquito de esa situación porque dice áreas específicas en que nosotros seguimos a Cristo. Y acuérdense lo que significa esto. Nosotros somos seguidores del Señor Jesús. Somos discípulos. Estamos estudiando precisamente ahorita un libro que tiene que ver con nuestro discipulado, nuestro aprendizaje para parecernos más a Jesús, para ser más como Jesús, ¿no? Y aquí vemos en esta frase que dice, y yo creo también lo vamos a subrayar, dice, los apóstoles invocan muchas veces el ejemplo de Cristo como la regla de conducta para el cristiano. ¿Ya lo vieron? Los apóstoles invocan muchas veces el ejemplo de Cristo como la regla de conducta para el cristiano. Ahora, esto es muy fácil de entender para nosotros. Simple y sencillamente, cada día que pasa de nuestra vida, tenemos que parecernos más y más a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es la meta. Yo quiero ser como Él, hablar como Él, pensar como Él, reaccionar como Él. Es nuestro Señor Jesucristo nuestro máximo ejemplo a seguir. Por eso se habla de que el ejemplo de Cristo, como dice ahí, es la regla de conducta para el cristiano. Incluso va más allá de como a veces nosotros lo mencionamos como bautistas, ¿no? Porque como bautistas decimos, bueno, la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta como cristianos. Pero en realidad va más allá de la Biblia en relación a la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, es realmente el ejemplo de Cristo y mediante el poder de su Santo Espíritu que nosotros sabemos de conducirnos como verdaderos creyentes, ¿sí? Y por eso dice el comentarista de nuestro libro, la frase como Cristo, esta frase interesante, ¿verdad? La frase como Cristo es común en las cartas de los apóstoles. Ahora, ¿qué nos dice eso? Lo que nos dice es que hay un sentido común en toda la escritura. No se nos olvide esto, mis hermanos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro de
todos los libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y podemos decirlos todos hasta llegar a Apocalipsis, bueno, el centro es el Señor Jesucristo. Siempre. Lo primordial, lo principal, el principal protagonista de todo esto es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, pues es increíble. Por ejemplo, aprovecho porque para mencionar que muchas veces vamos a ciertas congregaciones y oímos que se habla de todo, menos de nuestro Señor Jesucristo. Y qué importante es que aún, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que nosotros estamos estudiando en las predicaciones el Salmo 119, hemos utilizado también versículos que vienen tanto en los profetas como en las cartas de Pablo, lo que dice Pedro, ¿no? Lo que dice Juan, en relación a todo lo que está establecido de acuerdo al Señor Jesucristo, pero en el Salmo 119. ¿Por qué? Porque toda la Biblia nos lleva a Cristo. ¿Sí? Entonces, esto es muy bonito pensarlo desde el punto de vista de que somos discípulos del Señor. No se les olvide. Bien, vamos a completar los textos. Dice, vamos a completar los textos que elevan a Cristo como nuestro ejemplo. Aquí vamos a ver puros versículos bíblicos que hablan de que el Señor Jesús es nuestro ejemplo. Y vamos a ver cómo Él es nuestro ejemplo, primero en el sufrimiento, luego en la tentación y luego en la humildad. Ay, ay, así de entrada, como que decimos en el sufrimiento, o sea, ¿tengo que parecerme en el sufrimiento? Pues bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿no? Y ya lo leímos también hace ratito, ¿no? En el versículo de Hebreos 2:20, perdón, Hebreos 2:10, donde nos dijo que Dios perfeccionó a su Hijo mediante el sufrimiento. A ver, ¿cómo le completamos ahí? Primera de Pedro 2:21. Enrique, ¿qué palabra crees que va a quedar ahí? En Primera de Pedro 2:21 dice, para esto fueron llamados, porque Cristo, ¿qué? ¿Qué palabra queda ahí? Bueno, creo que tienes la versión, la nueva traducción viviente, Enrique, pero a ver, ¿qué dice la nueva traducción viviente? ¿Cómo dice? 21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengas que sufrir, tal como Cristo Sufrir. sufrió por ustedes. Él Ok, es, Él es su ejemplo y debe seguir sus pasos. así es. Fíjate, esa parte en tu Biblia dice, tal como Cristo, ¿qué? Sufrió. Sufrió. Entonces, si ponemos esa palabrita, está bien, entra dentro de las que están bien. Como estamos siguiendo la nueva versión internacional en este discipulado, ¿qué otra palabra aparece ahí, Panchis? ¿Tú tienes otra diferente? Sí, la Reina Valera dice que ¿Y qué dice? dice muchas veces, dice, por eso fueron llamados, porque Cristo murió por ustedes, ¿verdad? Ok. Y en otra versión dice, Cristo padeció por ustedes, dándoles ejemplo para que siguiéramos sus pasos. Entonces, sufrir, ¿verdad? Morir, padecer, es parte del discípulo del Señor Jesucristo. Y hermanos, qué interesante la primera frase de este versículo. Y yo la voy a subrayar porque creo que tiene peso para nosotros. No solo la que ya viene subrayada que dice dándoles ejemplo. Dice, para esto fuimos llamados. ¿Ya se fijaron? Para esto fuimos llamados. Para este tipo de Dice, porque para sufrimiento, esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándoles. dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. Ahí está. Entonces, ese ejemplo de sufrimiento nos ha sido asignado, nos ha sido dejado para que nosotros sigamos sus pasos también. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que estemos pasando por cualquier tipo de sufrimiento, recordemos que el mismo Señor Jesús padeció y que nosotros hemos sido llamados también para seguir los pasos del Señor. Muy bien, ahí vamos. Otra cosa que pues yo creo no nos gustaría a muchos es la tentación. A ver, ahora tú, Panchis, Hebreos 4:15. Vamos a ver con qué Sí, palabrita le ponemos ahí. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Dice que tenemos uno que ha sido, ¿qué? tentado.
tentado, pero ¿en qué, Panchis? En todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjate nada más, dice, ha sido tentado. Entonces póngale ahí la palabra tentado en todo. Y luego dice, de la misma manera que nosotros, dice esta versión, pues que nos permite entender todavía mejor este versículo, ¿no? Sí. Entonces, hay que entender que el Señor Jesucristo tuvo que ser tentado para poder después Él compadecerse, dice ahí, de nuestras debilidades. Porque Él no era débil, obviamente, siendo el Hijo de Dios, pero fue tentado de la misma manera que nosotros. La diferencia es, y lo tenemos que subrayar, aunque sin Sin pecado, pecado. ¿verdad? Que ahí ya no es el mismo caso que nosotros, ¿verdad? Y entonces debemos de tener cuidado y reconocer, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo en el sufrimiento y es nuestro ejemplo en la tentación. Y uno muy bonito de estos ejemplos donde el Señor nos está mostrando su liderazgo a través de ser nuestro sumo sacerdote, pues es la humildad, ¿verdad? La humildad, que tanto falta en nuestros tiempos, ¿no? Que ahora en estos tiempos tan difíciles, muchos de nosotros nos hemos hecho más codiciosos, nos hemos hecho quizá menos humildes en nuestras formas de reaccionar. Sí, hace poco les platiqué de unas chicas que se andaban peleando afuera del hospital cuando andaba yo con mi mamá llevándola allá, ¿no? Y yo vi que nadie se metía a separarlas, ¿no? Entonces ya la gente está en una situación así de que, y al contrario, en lugar de separarlas, sacan los teléfonos pues, para videograbar, ¿no? El momento que está ocurriendo ahí. Entonces, Dios quiere cambiar todo ese tipo de situaciones que nosotros estamos viviendo en el mundo, porque recordemos, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y el Señor pidió en su oración ahí en Juan capítulo 17, ¿verdad? Que Él quiere que nosotros seamos perfeccionados en la palabra de verdad, porque su palabra es verdad. Fíjense la humildad. Una vez más, Enrique, si tienes ahí el pasaje, Juan capítulo 13, del 13 al 15. Hay dos palabritas que tenemos que poner. Dice, ustedes me llaman maestro y señor y lo dicen bien porque lo soy. Pero si yo, el señor y el maestro, les he lavado los qué, Los pies, ahí está fácil, los pies, ok. Luego dice, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo. el ejemplo, perfecto, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ahora, obviamente que ahí, literalmente, el Señor Jesucristo está utilizando el ejemplo del lavado de los pies. Recuérdense que en ese tiempo, pues los discípulos utilizaban sandalias, no tenían tenis ni botas contra la lluvia, contra el polvo como tenemos nosotros, ¿verdad? O esas botas de seguridad para que si nos caía una piedra del desierto o nos quisiera morder una víbora, pues no nos pasara nada. No, ellos andaban en sus sandalias, ¿verdad? Y cada vez que llegaban a una casa, era parte del anfitrión poderles lavar los pies a sus discípulos. Pero generalmente esto lo hacía el criado de la casa o el esclavo de la casa. Se oye más bonita la palabra esclavo, ¿no? Porque es la palabra bíblica. Y sin embargo, ¿verdad? Acuérdense que el esclavo no era como los esclavos que nosotros conocemos en el tiempo de la esclavitud. Los esclavos de ese tiempo formaban parte de las familias. Y a veces el esclavo se dejaba poner un arillo en la nariz o en los oídos, ¿verdad? Representando que pertenecía a esa familia. Entonces no eran esclavos como nos lo pintan las películas de los esclavos y cómo tratan a los morenitos y así, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí el Señor Jesucristo está poniendo el ejemplo, yéndose a la condición de esclavo. Siendo Él el Hijo de Dios, decide, mira, bajarse un escalón y decir, no, 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 tú y yo somos iguales y yo te voy a dar el ejemplo. Y les dice, ustedes deben lavarse los pies porque ejemplo les he dado. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente está enseñando el Señor Jesús? Que tenemos que ponernos al el mismo nivel que nuestros hermanos, que debe haber empatía, una palabra que se utiliza mucho ahora en cursos y en proyectos y en tanta cosa dentro de las empresas, iglesias y escuelas, ¿verdad? El empatizar con la persona, ponernos, en pocas palabras, en sus zapatos, para tratar de comprenderlos, para tratar de entenderlos más.
¿Qué es lo que hacía Jesús, verdad? Él iba y le daba igual si visitaba a una prostituta, que si iba con el más ricachón del pueblo, o que si acercaba y le gustaba estar alrededor de todos los pobres en la plaza. El Señor Jesús se ponía al nivel de todas las personas para ayudarlas. No solamente ayudó a los pobres, cuánta gente rica llegó a buscarle, cuánta gente que pertenecía a otro estrato social como el centurión, ¿se acuerdan? Como el hijo de un noble cuando lo sanó. Entonces, se habla de todo tipo de personas, lo mismo María Magdalena, que se dedicaba a la prostitución, ¿no? Entonces, vean qué bonito es que nosotros como creyentes podamos ser empáticos con todo lo que la gente de nuestro alrededor siente, ¿no? Yo no sé si vieron, por ejemplo, hoy, la niña que fue de invitada, ¿verdad? Estaba llorando cuando estábamos cantando los coros. O sea, se sintió. Y mi esposa le decía a su mamá, es que ve, la Biblia nos dice que tenemos que ser como niños, ¿no? Hubo un momento que yo estaba cantando y la vi, uy, se me vino un nudo en la garganta porque no estaba llorando porque estuviera asustada o porque perdió a su mamá y ya no la veía, no, estaba emocionada al estar cantando. Y es que a veces el mensaje de los cantos llega fuertemente también al corazón, ¿no? Entonces fue un momento así muy bonito dentro del culto. Muy bien, ¿qué piensan ustedes del sufrimiento, la tentación y la humildad, hermanos? ¿Y ustedes creen que aparte del sufrimiento, aparte de la tentación y aparte de la humildad, habrá otras características de nuestro Señor Jesús que Él nos esté llamando a, a tener o a mantener? ¿Qué dicen ustedes? Pues yo creo que sí, ¿no? Tan solo con con los frutos del Espíritu Santo, Muy bien, excelente, es cierto. la paciencia, en cuanto al gozo, el amor, la benignidad, la Amén. templanza, Amor, la gozo, paz, mansedumbre. paciencia, benignidad, la bondad, ¿no? Que tanto se necesita ahora la bondad. Muy bien, Enrique, exactamente. Y qué bonito pensar que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, ¿no? Nada más por nuestra buena voluntad no podríamos. Sin embargo, el Espíritu Santo está ahí intercediendo por nosotros para parecernos también más al Señor Jesús. ¿De qué otra manera creen que podemos ser ejemplo como Cristo? Pues hablándole a las personas, ¿verdad? Compartiendo lo que nosotros aprendemos, ¿verdad? Lo que Muy el bien. Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo nos aconseja, ¿verdad? Lo que nos habla, Ujú. lo que el Espíritu Santo nos habla, ¿verdad? Así es, hermana. Muy bien. Mm, Y ahí está, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Usándonos para sí, hablar cuando tenemos que hablar alguna palabra de Dios, algún ejemplo, como tú dices, ¿verdad? Lo que hemos aprendido, qué importante es eso, ¿no? Que porque finalmente estamos aprendiendo para que nosotros después también hagamos discípulos a las demás personas, ¿no? sí. Muy bien, vamos a continuar. Dice, encierra las palabras así y las palabras como que muestran el ejemplo de Cristo. Ahí vamos a ver otros ejemplos. Aparte de la tentación, el sufrimiento y la humildad, ay, perdón, vamos a ver otros ejemplos. Miren, por ejemplo, Efesios 4:32. Aquí pues ya están los versículos, solamente hay que subrayar una vez más el así y el cómo, como los vemos ahí. Dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. ¿Ya se fijaron? Así como el Señor nos perdonó. Yo estoy aprovechando también para subrayar la que sigue. Eso está en Efesios 4:32. Ahora ahí mismo en Efesios, pero en el capítulo 5 dice, por tanto, imiten a Dios. ¿Cómo? Como hijos muy amados. ¿Sí? Ahora, acuérdate, ya estamos en la condición de hijos. Entonces, wow, si Dios me está considerando su hijo, como dice por ahí otro pasaje en Efesios, ya no somos advenedizos, ¿no? Ahora hemos sido adoptados, hemos sido hechos
hijos. Y entonces imiten a Dios, dice Pablo, como hijos muy amados, llevando una vida de amor, así como Cristo nos amó. Ahí está. Así como Cristo nos amó. Y dice, se entregó por nosotros, ¿verdad? Como ofrenda y sacrificio en olor fragante para Dios. Como una ofrenda de olor grato, como hemos leído ahí en Levítico y en Deuteronomio. ¿Se acuerdan cuando veíamos todo lo de las leyes del Señor y cómo debían ser los sacrificios? Que ya no somos bastardos, dice. Bueno, exactamente, Sí, es una palabra más fuerte, ¿verdad? sí, dice que ya pasamos a ser sus hijos, Amén, gloria a Dios. dejando de ser bastardos. Ujú. Mm, Y ese conocimiento no es muy difícil de entender, pero al mismo tiempo nos muestra la bendición tan maravillosa, ¿no? De que ahora ya no somos solamente, es decir, ahora somos hijos de Dios. Y antes no éramos considerados hijos de Dios. Pero Y, claro, nada, y lo importante es que por gracia, que no tuvimos que hacer nada, simplemente creerle. amén, hermana. Simplemente creerle a Dios. Qué bonito, o sea, y al mismo tiempo, ¿por qué? Porque vemos que es sencillo. Debemos de creernos que somos hijos de Pero, Dios. pero también es muy triste, hermano, es muy triste. Bueno, a mí se me hace así porque, Ujú. pues, ¿qué necesidad tenía él de pasar por todo eso? Bueno, obviamente, como lo dijimos al principio, Panchis, Era el plan. nuestra mente no alcanza a comprender, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tuvo el Señor Sí, Jesús? Pues precisamente por ese amor, precisamente por ese perdón, precisamente por esa entrega, precisamente como una ofrenda y sacrificio vivo delante de Dios, por ese amor, por todo eso, por esa humildad, ¿sí? Y todo ese sufrimiento. Porque la vida cristiana, no me dejarás mentir, bueno, no me dejarás mentir, ¿verdad? Es una vida de sufrimiento, es una vida difícil también. Tiene sí, sus cosas sí, maravillosas, que ninguno de nosotros lo cambiaríamos por nada, ¿no es cierto? Pero tiene sus momentos difíciles también en la vida. Pero esos momentos nos sí. hacen depender más de Dios, ¿verdad? Y así nos parecemos más y más a Él. Ahora, acuérdense que el punto en esta página es el ver al Señor Jesucristo y que nosotros podamos reflejarnos en Él, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro ejemplo. Muy bien, ¿algún otro comentario de Mm. estos últimos versículos de Efesios? Muy bien, vamos a continuar. Tenemos la tarea en la página 19. Otra vez, acuérdense que este tipo de tarea es una tarea común, es decir, se va repitiendo cada clase de discipulado que tenemos. Ya les voy a pedir dentro de poquito el librito para ver cómo van ido avanzando, ¿verdad? Para ponerles, aunque sea ahí un sello, como les pongo a mis alumnos ahí en la escuela, ¿verdad? O una notita, algo para que veamos qué importante es esto, ¿no? Otra vez dice, lea Mateo 3, son 17 versículos, anota un texto resaltante, o sea, si hay algún texto que te guste más de ahí de Mateo 3, lo tienes que anotar y luego lo tienes que comentar. Lo tienes que escribir y lo tienes que comentar, ¿sí? Aquí en la computadora, pues no, sí, también digo, yo puedo hacerlo aquí, ¿verdad? Pero la idea es que cada uno de ustedes lo escriba el texto que más le guste. No tienes que escribir todo el capítulo, los 17, no te va a caber ahí en la hoja, los 17 versículos de Mateo 3, ¿verdad? Pero sí los más importantes que tú consideres, de acuerdo al tema, que son más importantes. Y poner ahí tu comentario. Y obviamente dice, escriba los textos claves que aparecen en la parte de abajo. Bueno, hermanos, ahí es lo mismo, son textos que ya vimos. Arribita leímos Efesios 5, 1 y 2, ¿verdad? Entonces aquí nada más nos dicen, escribe todo el versículo 1, Hebreos 2, 17, escribirlo completo, y Hebreos 5, versículos 8 y 9, también escribirlos completos. Estas tareas son tareas que tienen que ver
con el entrenamiento de nuestra vista, nuestra escritura, ¿verdad? Y nuestra mentalidad. Acuérdate de una cosa, cuando escuchamos, entra un porcentaje del aprendizaje a nuestro cerebro, a nuestra mente, ¿no? Pero cuando escuchamos y aparte escribimos y aparte estamos visualizando, viendo, como ahorita que estamos viendo las hojas y los ejemplos y estamos subrayando, todo eso hace que el porcentaje de aprendizaje de nuestro cerebro se eleve más. Entonces, el hecho de que estemos aquí viendo todo esto nos está ayudando, ¿verdad? Y luego al rato dices, ay, voy a volver a ver el video porque se me pasó un detalle que dijo el pastor, ya no lo anoté, y luego lo vuelves a ver, pues con más razón se te va a quedar afianzado en tu mente y en tu corazón, ¿no? Entonces es muy importante que sigamos las indicaciones. Si aquí nos dice subraya, subraya. Si aquí nos dice escribe el versículo, escribe todo el versículo. Ahí sí, si tú sientes que, ay, es que me gusta más la nueva versión internacional, yo lo voy a escribir en esa versión. Ah, bueno, no importa la versión que escojas, aquí estamos usando la nueva versión internacional, pero tú puedes usar la viviente, la versión antigua, la 60. Si la quieres escribir en griego, escríbela en griego, ay, como quieras, hasta con garabato y todo, ¿verdad? Pero escríbela, eso sí, escríbela, porque esa es la idea, ¿verdad? Nos va a poner un garabato de calificación. Y yo también, y van a decir usted, ¿qué significa Ah, este garabato? ya sé. Muy bien, pues vamos para terminar a contestar la parte de abajo. Igual, como estamos hablando de que el Señor Jesús es nuestro ejemplo a seguir, ¿qué dice ahí? A ver, acuérdense que las palabras en azul son las respuestas. Lo bueno de este curso es que ya nos da todo, ¿no? Para poder contestar y poder avanzar rápido. Dice, ¿debemos qué? Pasos, perdonar, actitud o esposas. Debemos Perdón- Perdonar. Perdonar. perdonar como nos perdonó Cristo. Ahora sí, pero vamos a leer el versículo bíblico. El que lo tenga, que lo lea. Efesios 4:32. Debemos perdonar como nos perdonó Cristo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Muy bien, gracias, Caleb. Ahí está, ¿verdad? Debemos entonces perdonarnos como nos perdonó, o perdonar como nos perdonó Cristo. Muy bien, perfecto. Ahora, Efesios 5:25 dice, maridos deben amar a sus... Esposas. Ah, muy bien, deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Muy bien. Y se Otra entregó a vez, sí mismo por acuérdense, ella. Mm. es el ejemplo, exacto, hermana. Tú terminaste el pasaje, ¿verdad? Porque se Sí. entregó por ella, ¿no? Entonces debe ser esa entrega, el amor que nosotros debemos de tener como varones, en este caso Efesios y Pablo está hablando a los varones, maridos, a los casados, ¿verdad? Deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿sí? Entonces, otra vez, estamos hablando de un amor que le podemos llamar sacrificial. No porque sea un sacrificio amar a la esposa o al esposo, no, no, sino está hablando de un amor de entrega, ¿verdad? Un amor de entrega, o sea, yo me entrego y, y estoy amándote a ti, ¿verdad? Así como el Señor Jesús fue capaz hasta de entregar toda su vida y derramar toda su sangre por su iglesia y por la humanidad, ¿no? Qué bonito ejemplo de amor, ¿eh? Muy bien, primera de Pedro 2:21. Cristo nos dejó, ¿qué nos dejó? Pasos que seguir. Ajá, Sus pasos a seguir. Cristo nos dejó pasos que seguir, perfecto. ¿Y qué dice primera de Pedro 2:21? Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. Entonces ahí está, nos dejó sus pasos, sus pisadas, Mm. el ejemplo, ¿verdad? Para seguir. Y siempre, hermanos, en la vida vamos a tener muchos ejemplos de vida. Por ejemplo, yo en mi vida, en 56 años de vida, he podido conocer personas que para mí han sido un ejemplo a seguir, ¿no? Que para mí han sido
un ejemplo de amor o un ejemplo de estudio o un ejemplo ¿cómo puedes decir?, de consagración. Y entonces aprendemos a valorar a las personas, sea hombre o sea mujer, ¿no? Pero el máximo ejemplo es el Señor Jesús. Y Él nos dejó sus pasos para que los sigamos, sus pisadas, como dice ahí en la versión que leyó la hermana, ¿verdad? Y primera de Pedro 4:1 dice que debemos tener la misma, ¿qué? Actitud. Actitud. Muy bien, tenemos que tener la misma actitud que tuvo el Señor Jesús al sufrir. ¿Qué dice el pasaje? Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Muy bien, entonces, cuestiones de actitud. Hoy hablábamos de actitudes en el Salmo 119, la semana pasada hablábamos de actitudes. Qué importante es tener la actitud o las actitudes correctas cada vez que vamos al Señor, ya sea a través de la oración, ya sea a través del servicio, ya sea a través de acercarnos a Él por medio de su palabra, ya sea a través de una predicación, de algún servicio que vayamos a hacer dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, puede ser hasta en el mismo trabajo, parecernos más y más, tener las actitudes que el Señor Jesús hubiera tenido si estuviera todavía entre nosotros físicamente hablando, porque de hecho está entre nosotros, como dice, ¿verdad? Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, mis hermanos, pues aquí terminamos la clase de hoy. Déjenme nada más dejar de grabar para que se quede ya grabado todo esto en nuestra aplicación, ¿verdad? Y entonces de esta manera, pues estaríamos por lo menos terminando este tiempo.